Bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con la parte 5 del análisis del libro. En esta parte del libro me encontré con una de las ideas más contraintuitivas de toda la investigación, el papel del dióxido de carbono. Y lo digo con honestidad, al inicio yo también pensaba que Oslon estaba un poco exagerado, o incluso rozando lo absurdo. Mientras repasaba esta parte, recordé que el autor comenta que cuando lo entrevistó por primera vez no sabía si confiar en él, y me identifico con esa sensación. La mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que el dióxido de carbono es un desecho, un veneno, algo que el cuerpo quiere expulsar. Siempre nos han dicho, respira profundo, saca el CO2, llena tus pulmones de oxígeno, como si el oxígeno fuera el héroe y el dióxido de carbono el villano. Pero Oslon insistía en lo contrario. Él defendía que el CO2 era incluso más importante que el oxígeno y que la mayoría de nosotros tenemos menos del que realmente necesitamos. Cuando leí que defendía que más dióxido de carbono podía ayudarte a pensar mejor, quemar grasa e incluso mejorar enfermedades, al principio me costó creerlo. Yo también habría pensado, este tipo está loco. Pero luego empiezo a ver los datos y empiezo a entender por qué el autor terminó viajando a Suecia para ver todo con sus propios ojos. La historia personal de Oslon me llamó muchísimo la atención. El autor comenta que Oslon dijo que iba a terminar como su padre. Hipertensión, estrés crónico, mala respiración, enfermedad pulmonar y muerte prematura. Y eso lo llevó a investigar. Vendió su empresa, se deshizo de todo lo material, sacrificó estabilidad económica durante años solo para entender cómo funciona realmente la respiración y cuál es el rol del dióxido de carbono. Hay algo muy humano en eso. En medio de su búsqueda descubrió un vacío enorme en la medicina. Sabíamos muchísimo sobre enfermedades respiratorias, pero casi nada sobre la respiración en sí, sobre la mecánica fina, sobre los músculos que la hacen posible, sobre la relación entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Aquí viene lo interesante. Varios médicos ya lo habían dicho décadas antes. La ciencia se obsesionó con los pulmones, los volúmenes, los intercambios de gases, las presiones, pero olvidó estudiar los músculos respiratorios, el diafragma, la mecánica profunda. Oslon terminó descubriendo algo que el autor también viviría después, que la clave no es respirar más, sino respirar menos, más lento y con más control. Porque cuando respiras demasiado, expulsas demasiado dióxido de carbono, y eso hace que el oxígeno que entra no pueda liberar energía en los tejidos de forma eficiente. Es decir, menos aire igual mejor oxigenación. Menor respiración igual mayor rendimiento. Es un concepto que parece absurdo, pero científicamente tiene sentido. El autor explica que para entender esto hay que ir más profundo, literalmente. La nariz, la boca, la tráquea son solo la entrada a un sistema enorme de tubos que si los pusiéramos uno detrás de otro, llegarían desde Nueva York hasta Key West, más de 2.400 kilómetros. Ahí es donde realmente ocurre la magia, en los bronquiolos, en los alvéolos, en ese mar microscópico donde el oxígeno se transfiere al torrente sanguíneo. Y como comenta el autor, la analogía del crucero fluvial ayuda muchísimo a imaginarlo. Los alvéolos son puertos, los glóbulos rojos son los barcos. El oxígeno sube al barco y emprende su viaje. Pero aquí es donde entra el dióxido de carbono. Si no hay suficiente CO2 en la sangre, esos barcos no pueden entregar el oxígeno a los tejidos. Ese es el punto que lo cambia todo. Lo que siempre nos han enseñado sobre la respiración está incompleto, y en algunos casos simplemente está mal. Y lo digo con total franqueza, porque mientras voy leyendo lo que el autor describe sobre Oslon, lo que entiendo es que ese tipo de conocimiento ha estado frente a nosotros por décadas, y aún así lo hemos ignorado. Cuando el autor continúa con la metáfora de crucero celular,
Yo no puedo evitar visualizar ese proceso como si realmente ocurriera dentro de mí. Esos barcos, los glóbulos rojos, cargando y descargando pasajeros, oxígeno y dióxido de carbono, en un viaje constante. Y aunque esta parte es pura bioquímica básica, lo que sí me sorprende profundamente es el cambio de perspectiva. El dióxido de carbono deja de ser un desecho y empieza a verse como una pieza clave del sistema. Y aquí es donde me hace clic todo lo que Oslon venía sosteniendo desde el principio. Estas cosas que el propio autor pensó que eran exageraciones. No es que necesitemos más aire, es que necesitamos menos respiración y más dióxido de carbono para que el oxígeno pueda llegar realmente a donde debe llegar. Luego viene la parte del peso, y aquí sí me quedé frío, porque honestamente nunca lo había visto así. La grasa no se quema, se exhala. Literalmente sale por los pulmones en forma de dióxido de carbono. Y tiene sentido, por cada 4.5 kilos de grasa que perdemos, casi 4 kilos salen en aire que expulsamos. O sea, la respiración no solo regula energía, calma o rendimiento, regula nuestra composición corporal, y lo más irónico es que durante décadas la medicina ni siquiera lo consideró. Mientras más leo, más entiendo por qué Oslon estaba tan obsesionado. Este tipo pasó 6 años estudiando respiración después de haber vendido todo: casas, autos, su empresa, su antigua vida. Y lo hizo porque vio cómo su propio padre murió literalmente respirando mal, respirando demasiado, y sabía que miles de personas seguirían el mismo camino si no entendían lo que realmente hacía el dióxido de carbono en el cuerpo. Y aquí viene uno de los descubrimientos más potentes de todo el libro, el efecto Boger. Christian Boger, hace más de un siglo, ya había demostrado que el oxígeno solo puede liberarse correctamente a las células cuando hay suficiente dióxido de carbono. Sin CO2, la hemoglobina se aferra al oxígeno como si fuera un tesoro. Con CO2 lo suelta. Eso lo cambia todo. Es la razón por la que los músculos que más trabajan reciben más oxígeno, porque producen más CO2. Es el motivo por el que respirar rápido por estrés puede dejarnos mareados, con visión borrosa, con manos entumecidas. Es el motivo por el que hiperventilar no aporta nada, incluso cuando nos venden oxígeno en aeropuertos como si fuera suplemento mágico. Y aquí viene la parte más fuerte, los experimentos de Henderson. Crueles, sí, pero reveladores. Los perros a los que hiperventilaba entraban en espasmos, ansiedad extrema e incluso morían, no por falta de oxígeno, sino por falta de dióxido de carbono. Los perros que sobrevivían volvían a la calma simplemente al bajar el ritmo respiratorio a lo normal. Ahí fue cuando entendí algo que cambió completamente la forma en que yo veo la respiración. No es el oxígeno lo que controla la calma, ni la energía, ni la claridad mental. Es el CO2. Henderson llegó a decir algo radical. El dióxido de carbono es la hormona principal del cuerpo entero. Y mientras más leo, más sentido tiene. Respirar menos para tener más energía. Respirar menos para tener más oxígeno disponible. Respirar menos para estar menos ansiosos. Respirar menos para funcionar mejor. Todo esto es completamente contrario al consejo típico de respira profundo, que nos dan profesores, entrenadores o hasta instructores de box cuando nos dicen saca el CO2. Ese consejo literalmente te deja sin la molécula que necesitas para vivir mejor. Cuando llego a esta parte del libro, siento que todo empieza a encajar. Después de convivir 3 días con Oslon en Estocolmo, viendo gráficos, repasando experimentos de hace más de un siglo y entendiendo lo que él ha estado estudiando durante años, mi visión de la respiración cambia por completo. Y lo digo en serio, antes de esto, yo creía que entendía lo básico sobre cómo funciona respirar.
Pero ahora veo que mi visión era limitada, incompleta y en muchos casos equivocada. Mientras el autor cuenta esa convivencia con Oslon, yo puedo imaginar perfectamente ese pequeño departamento lleno de libros de fisiología, de botellas de CO2 y hasta de cinta por la boca. Y ahí es donde entiendo algo importante. Este tipo literalmente hizo de su cuerpo un laboratorio. Se convirtió en su propio experimento viviente porque sabía que la ciencia, la buena ciencia, necesitaba pruebas reales, no solo teorías. Y conforme el autor regresa a casa, comienza a describir cómo Oslon no dejó de investigar. Cada par de semanas surgía un hallazgo nuevo, una pieza de ciencia olvidada en alguna biblioteca, y siempre tenía que ver con lo mismo, que el dióxido de carbono no es un desecho, sino una herramienta, una hormona, un regulador esencial para la vida humana. Todo esto se vuelve aún más potente cuando el autor describe lo que hicieron juntos, las pruebas, los experimentos caseros, los sensores, los oxímetros, porque ahí ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de datos medidos directamente en el cuerpo humano. Ahí es cuando ocurre algo dentro de mí. Al leerlo me impactó. Oslon empieza a respirar a una frecuencia ridículamente baja. 6 respiraciones por minuto. ¿Y qué pasa? Su oxígeno no baja, permanece a un 97%. Lo que sí sube es su CO2, y cuando eso ocurre, su presión arterial baja y su frecuencia cardíaca disminuye. Una respiración más lenta y su sistema se equilibra. Y esto para mí ya rompe por completo el mito de que tenemos que respirar profundo para tener más oxígeno. La realidad es que no necesitamos más oxígeno, necesitamos respirar menos para usarlo mejor. Luego viene la parte física, el entrenamiento en la bici estática. Este fragmento me encanta porque se nota esa resistencia mental inicial, esa sensación de asfixia, esa urgencia primaria de abrir la boca para jadear cuando el cuerpo entra en demanda. Yo también lo he vivido entrenando kickboxing, esa necesidad natural de respirar más fuerte, para recuperar energía. Pero aquí la evidencia dice lo contrario, respirar suave y lento, incluso en medio del esfuerzo, mantiene el oxígeno estable y aumenta la eficiencia. El autor lo comprueba, pedalea más lejos con la misma energía y con menos respiraciones. Es como remar, miles de golpes cortos y desesperados te llevan, sí, pero nunca serán tan eficientes como unas pocas paladas largas y poderosas. Y en el segundo día, respirando por la nariz, ya supera su propio récord respirando por la boca. Después rompe otro y otro, hasta llegar a más de 1,5 kilómetros adicional usando la misma cantidad de energía. Es un avance fisiológico, pero también un avance mental. Porque aquí la clave no es solo respirar lento, la clave es aprender a tolerar el CO2. Y entonces viene una de las reflexiones más hermosas de todo el libro. La respiración lenta no es un invento moderno. Es exactamente lo que las tradiciones antiguas llevan miles de años haciendo. Los mantras budistas, el Om hindú, los cantos cristianos del rosario, las prácticas japonesas, las ceremonias indígenas, todos tienen el mismo ritmo, unas 5 o 6 respiraciones por minuto. Es impresionante pensarlo, civilizaciones separadas por continentes, sin comunicación entre sí, llegaron a la misma conclusión. La respiración lenta, muy lenta, calma la mente, equilibra el sistema nervioso y mejora la fisiología humana. Lo que para ellos era oración, hoy entendemos que también era regulación respiratoria, paz fisiológica. Incluso un estudio en Italia lo confirma. Al medir a personas recitando mantras y el rosario en latín, observaron que todos acababan respirando a 5.5 respiraciones por minuto.
exactamente la frecuencia que habíamos visto que optimiza el sistema humano. Y ahí es donde yo me quedo pensando, en algún punto, las tradiciones sabían cosas que la ciencia moderna apenas está redescubriendo. Respirar menos, vivir mejor. Respirar más lento, estar más presentes. Este capítulo no solo explica el mecanismo, te cambia la concepción interna de lo que significa respirar. Todo lo que Oslon había investigado, todo lo que había experimentado en su propio cuerpo, empieza a tomar sentido cuando reviso estos experimentos y los resultados que produjo la respiración lenta. Lo primero que me impacta es ver cómo algo tan simple como bajar la velocidad de la respiración tiene efectos tan profundos en el cuerpo. Oslon lo demuestra con números, sensores, oxímetros, nada de teoría espiritual, ni discursos místicos, datos duros. Al reducir las respiraciones a 6 por minuto, sus niveles de CO2 aumentan, su corazón late más lento y su presión arterial baja. Lo sorprendente es que el oxígeno no cae, permanece estable. Esa falsa sensación de «me falta aire» era solo una reacción emocional, no fisiológica. Es como si el cuerpo estuviera diseñado para funcionar mejor cuando respiramos menos, pero más profundo. Me queda clarísimo por qué Douillard, en sus estudios con atletas, veía mejoras inmediatas. Y me impacta especialmente que, al aplicar esta misma técnica en la bici estática, los resultados eran medibles: más distancia, menos respiraciones, más rendimiento. Es eficiencia pura. Y luego llega lo verdaderamente revelador: los experimentos de la Universidad de Pavía. Aquí no estamos hablando de fe ni simbolismo, sino de coherencia fisiológica. Cuando las personas mantenían ese ritmo, unas de 5.5 respiraciones por minuto, el corazón, el sistema nervioso y la circulación entraban en un estado casi perfecto de sincronización. Un estado en el que el cuerpo opera con una eficiencia máxima. En el momento en que volvían a hablar o a respirar normal, esa armonía desaparecía. Ahí entiendo por qué tantas personas encuentran paz cuando rezan, meditan o cantan mantras. No es necesariamente el contenido espiritual del rezo, es el ritmo. Es el patrón respiratorio lo que calma, regula, sana. La técnica funciona incluso sin religión de por medio. Herbark y Brown la aplicaron para la ansiedad, depresión o incluso para pacientes afectados por los atentados del 11 de septiembre. Personas con una condición pulmonar para la que no existía cura, y aún así mejoraron en un par de meses simplemente respirando lento. Al final, esta respiración resonante es casi una especie de puente universal. Para quien no quiere meditar, sustituye la respiración. Para quien no quiere hacer yoga, replica su efecto calmante. Para quien no reza, ofrece el mismo beneficio fisiológico sin necesidad de fe. Y lo más poderoso es que es privada, simple y siempre disponible. Este hallazgo me deja pensando cuántas herramientas cruciales para la salud han estado ocultas a plena vista porque son demasiado simples, demasiado obvias, demasiado normales como para que la ciencia tradicional les preste atención.